de hoy. El tema de hoy es Apocalipsis 12. Es parte de una serie. Ya me acostumbré tanto a andar con la mascarilla que se me ha olvidado quitarla. Es parte de una serie de temas que comprenden Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Ya en una ocasión habíamos hablado de Apocalipsis 17 y es un tema que está muy relacionado al de Apocalipsis 12. Antes de comenzar me gustaría orar un momento para pedir al Espíritu Santo que nos acompañe aquí a la Oremos. Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Queremos pedirte, Señor, que derrame tu Espíritu Santo en esta iglesia, que nos llene, Señor, de tu Santo Espíritu, para poder entender tu palabra y compartirla con los demás, para que sea de bendición para nuestras vidas y para las personas que lo escuchen. Sobre todas las cosas, Señor, quiero pedirte que no salgan palabras humanas de mi boca sin aprobación divina. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Por qué hablamos de la profecía? Bueno, Tesalonicenses 5, 20 al 22 nos dice: no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y 1 Corintios 14, 3 nos dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, para exhortar y para consolar. Por eso hoy vamos a hablar de la profecía, porque en el momento de crisis en que vivimos necesitamos la consolación de Dios. Lo primero que quiero decirles es que si ustedes ven el capítulo 12, ustedes se van a encontrar de que la mayoría de los analistas bíblicos y de las personas que han leído ese capítulo les van a decir que el tema es sobre una mujer. Y nosotros ya habíamos hablado que la Biblia nos presenta que la mujer representa el pueblo de Dios. Tenemos varias teorías al respecto de eso. Hay unos hermanos que dicen que la mujer del Apocalipsis es la Virgen María. Hay otros hermanos que dicen que la mujer del Apocalipsis representa al pueblo de Israel. Y hay otras personas que creemos que la mujer del Apocalipsis representa al pueblo de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros buscamos en el capítulo sobre qué se habla, nos vamos a encontrar que se menciona más veces el dragón, como unas 12 veces el dragón o la serpiente antigua Satanás, que la mujer. Y es importante en la Biblia nosotros notar en el texto que vamos a ver cuál es la idea central, porque esa idea central es la que más se menciona. Entonces, estaríamos más o menos en una situación como Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17 se habla 9 veces de la mujer, de Apocalipsis 17, y 9 veces de la bestia. O sea que el tema está relacionado a esta mujer y a la bestia. Pues el tema en Apocalipsis 12 es a esta mujer y al dragón. Ahora bien, tenemos que aclarar desde el principio que en Apocalipsis se hablan de dos ciudades, Jerusalén y Babilonia, y de dos mujeres, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 17. Vamos a comenzar por Apocalipsis, versículo 1, capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Lo primero que tenemos que ver es que es una especie de milagro, porque es una señal en el cielo, significa que todos la van a ver y la van a conocer, los moradores de la ciudad. Esa es la primera característica. No es algo que está escondido, no es alguien que nadie sabe, no es alguien que nadie ve,
no es algo que nadie conoce, no, esto es algo que todos saben y que todos ven. Lo segundo, si usted ve estas características vestidas de sol, usted sabe que Cristo es el sol de justicia, porque lo dice la misma Biblia. Y está parada sobre la luna. Si Cristo es el sol, su palabra es la luna que refleja la verdad de Cristo. O sea que esta mujer está sobre un fundamento fuerte, que es la palabra de Cristo. También encontramos, tiene 2 estrellas en su cabeza. Nosotros tenemos que inmediatamente pensar en las 12 tribus de Israel y en los 12 apóstoles. ¿Por qué? Ese texto se parece muchísimo a Génesis 37, 9. ¿Qué nos cuenta Génesis 37, 9? Que José tuvo un sueño, y el sueño de José es que él, siendo una de las 12 estrellas, el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Entonces, la historia comienza con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, porque Dios llamó a Abraham con el propósito de crear una gran nación. Ahora, nosotros no podemos ver a Israel como un grupo seleccionado por su raza, por ser descendientes de Abraham exclusivamente. Porque si usted va al Éxodo, usted se va a encontrar que cuando ellos salen de Egipto, salen aproximadamente, según los expertos, unos 2 millones de personas. Mientras que cuando llegó Jacob a Egipto, apenas eran como 80 personas. ¿Qué sucedió? El pueblo se multiplicó, pero todos los otros esclavos que recibieron el llamado de Moisés para ir a la libertad, se fueron con ellos. O sea que la Santa Congregación, como la llaman en el Antiguo Testamento, estaba compuesto de todos los que querían libertad. Al igual es la iglesia cristiana hoy en día. La iglesia está compuesta por todos los llamados que quieren libertad en Cristo. Ahora bien, seguimos. El versículo 2 nos dice: y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Esa expresión se refiere que de ese pueblo escogido, iba a venir Cristo el Salvador. Y en Miqueas 4:10, la Biblia nos dice: hija de Sión, que claman con dolores de parto. O sea que estaba profetizado de que del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, iba a venir Cristo, el Mesías. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas o coronas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, segunda señal en el cielo, un dragón. ¿Qué significa? Es algo que todos saben, es algo que todos conocen. Hay un adversario de Cristo que la Biblia lo menciona muchísimas veces: el dragón. Dice ahí que fue arrojado del cielo y que trajo una tercera parte de los ángeles. Definitivamente está hablando de Satanás. No puede haber otra interpretación. Ahora bien, ¿qué sucede? Ese dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando nosotros vemos Apocalipsis 17, se habla de las cabezas y se habla en detalle de las cabezas. Ahora, sería irresponsable de mi parte no mencionar las cabezas en el día de hoy, por si hay una persona
que nos está viendo que no vio la predicación de Apocalipsis 17. Así que le voy a hacer una síntesis. Aunque el tema está en el capítulo 17, está desarrollado en el capítulo 17, le voy a hacer una síntesis. Las profecías están en la Biblia de dos formas. Hay un profeta que la propone y hay un profeta que la confirma. Las profecías más importantes de tiempo tienen esa característica. El profeta que la propone es Daniel, capítulo 2, 7, 8 y 11. El profeta que la confirma es Juan en el Apocalipsis, capítulo 12, 13 y 17. ¿Qué nos dice Daniel 2? El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, era una estatua. La estatua tenía la cabeza de oro, que era Babilonia, el pecho de plata, que era Medo-Persia, las cadenas de bronce, que era Grecia. Esas tres imperios y características lo dice con nombre de Daniel, o sea que no requieren interpretación de nosotros. Ahora, las piernas de hierro, Daniel no lo dice, y los pies de barro y hierro, y los deditos de los pies que son lisos, Daniel no lo dice, pero da las características. Entonces, él no dice el nombre, pero cuando usted lee la historia, si usted tiene Babilonia, Medo-Persia, Grecia, usted va a encontrar que el imperio que derrota a Grecia es Roma. Claro, de Roma tenemos que hablar que Roma tuvo muchas fases, porque Roma comenzó con una monarquía, después pasó por una especie de república o democracia y después fue al imperio. Entonces, Roma, que se extendió durante mucho tiempo, sería para nosotros las piernas del Estado. Los pies de barro y hierro representan Europa. Ahora, en Europa suceden varias cosas. Y una de estas cosas es que se levanta un cuerno pequeño que derriba a 3 de esos cuernos. Todos coincidimos que la interpretación, digo todo lo que venimos que salimos del movimiento milenista, me refiero, que la interpretación es que hay una Roma pagana y una Roma cristiana. Más adelante en el capítulo nos va a decir que ese proceso de Roma cristiana dura 1260 años. Igual, todos sabemos que el fin de Roma cristiana es porque el emperador Napoleón envió a su general Berthier en 1798 y colocó preso al obispo de Roma. Ese fue el final de esa etapa. Entonces, nosotros tendríamos en la cabeza Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma cristiana, y nos queda faltando uno. Esa una se la voy a explicar un poquito más adelante en este capítulo. Seguimos. El próximo versículo, el 5. Bueno, el dragón estaba pendiente de cuando naciera el niño para destruirlo. Por eso Herodes mandó a matar a todos los niños esperando matar a Cristo. Continuamos. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Si nosotros vamos a Isaías 66:7, nos dice: antes que hubiese parido, antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo.
¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues es cuanto Sión estuvo de parto y dio a luz a sus hijos. Estaba profetizado, Cristo iba a venir y iba a venir de la tribu de Judá. En muchas partes de la Biblia está profetizado. Ahora bien, dice que ese hijo fue arrebatado para el cielo. Todos conocemos la historia que luego de Jesús morir, ascendió al cielo. Y pronto esperamos que venga a buscarnos. Seguimos. El capítulo 12, versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos. Perdón, saqué el 7. Después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Si nosotros vamos a Isaías 14, 12, nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿De quién está hablando? Es de Satanás. De Satanás. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si ustedes van a Génesis, van a encontrar en el capítulo 3, versículo 1, que nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y qué le dijo a la mujer? No, nosotros podemos comer de todos los árboles, menos de este, porque si comemos de este moriremos. ¿Y qué le dijo la serpiente? No moriréis, seréis como dioses. Entonces comieron. ¿Qué nos dice el versículo 15? Lo que les dijo Dios: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que estamos seguros de lo que nos está hablando Apocalipsis 12, es que siempre Satanás va a tratar de destruir a la mujer, que representa el pueblo de Dios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciarán sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Si usted va al libro de Job,
en el primer capítulo, usted va a encontrar una de las historias más interesantes que hay en la Biblia. Cuenta el libro de Job que un día fueron ante Dios sus hijos, y entre ese grupo estaba Satanás. Y Dios le preguntó: ¿de dónde vienes? Y él le dice: de recorrer la tierra. Y Dios le pregunta: ¿has visto a mi siervo Job? Y Satanás le contesta: ¿cómo no te va a servir Job? Si tú has puesto un cerco alrededor, tú lo has bendecido, es uno de los hombres más ricos del mundo, claro que tiene razón para alabarte y adorarte. ¿Y qué le dice Dios? Todo está en tus manos, excepto la vida. Satanás podía entrar al cielo hasta la muerte de Jesús. Fue arrojado en el principio, lo leímos, pero todavía él podía ir al cielo en representación de nuestro mundo. Y los versículos que acabamos de leer es que hay fiesta en el cielo, porque esta vez Miguel, que para nosotros es Cristo, porque su nombre significa tal como Dios, lo arrojó del cielo y ya no puede volver al cielo. Ya no puede acusar a los hermanos como lo hacía antes. Así que, como lo hacía con Job, ya no puede hacerlo hoy en día, porque Cristo lo venció en la cruz. Ahora bien, versículo 3. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un varón. Y le fueron y se le dieron a la mujer las dos alas de gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo, los 1260 años que habíamos hablado. Ahora bien, si nosotros vamos a Deuteronomio 2:7, me dijo una persona que vio el video de la predicación pasada que porque yo leía tanto la Biblia. Yo le digo, bueno, lo que pasa es que la Biblia se aplica a ella misma. Yo no necesito dar mucha aplicación, por eso la Biblia es la palabra de Dios. Dice: porque Jehová tu Dios te ha bendecido en toda tu obra de tus manos. Él sabe que antes que andas por este gran desierto, estos 40 años, Jehová Dios te ha estado contigo y nada te ha faltado. El desierto, a donde huye la mujer, es un lugar especial. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque he visto muchas personas hablando de este capítulo y siempre que hablan del desierto, hablan de Estados Unidos. ¿Por qué pienso que tenemos que tener cuidado? Porque es que el desierto como tal es un periodo de tiempo del 538 hasta el 1798. Y las personas vinieron a Estados Unidos en 1620, vamos a decir los peregrinos. Entonces, el desierto fueron muchos lugares. Tenemos el caso de las personas, los valdenses, por allá en el 1100, que ellos se escondían en Europa, en las cuevas, en las montañas, en todos los lugares, y a los que cogían fueron muertos. O sea que el desierto fueron muchísimos lugares. Para los judíos que escaparon de la Santa Inquisición en España, vinieron a Latinoamérica. Muchos otros fueron a Turquía y a distintos lugares. O sea que el desierto representa un lugar que tiene Dios para sus hijos, para protegerlos. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de eso. Nosotros podemos ver
que Elías fue al desierto. Nosotros podemos ver que Juan el Bautista estaba en el desierto. Nosotros podemos ver que Juan fue al desierto. Nosotros podemos ver que el pueblo de Israel fue al desierto. Podemos ver que Moisés estuvo en el desierto. El desierto es un lugar especial donde la persona se dedica a estudiar la palabra de Dios y a prepararse para los momentos difíciles que van a venir. Ahora bien, sobre la implicación de Estados Unidos, es correcta también. Yo no digo que no sea correcta, es correcta. Al final de ese periodo de los 1260 años, los peregrinos vinieron al área de Massachusetts, en el Mayflower. Ellos salieron huyendo de Inglaterra, que Inglaterra se había convertido a anglicana, pero seguía con las mismas prácticas del obispo de Roma y la misma filosofía religiosa. Entonces ellos van a Holanda, donde hay un poco más de libertad, pero deciden venir a América. Realmente, de los que fundan las primeras 13 colonias, ellos son un grupo bien pequeño. Pero esa idea de vivir sin rey y sin una autoridad religiosa que lo rija, hace que se funde Estados Unidos con esas ideas de libertad. Las otras colonias, que eran cuáqueros, que eran de diferentes, Maryland era fundada por católicos, aunque tenían religiones continentales, vieron bien esa filosofía de esos peregrinos de ser libres tanto políticamente como religiosos. Por eso Estados Unidos se funda con la separación absoluta de Estado y Iglesia. Es una muralla que separa el Estado y la Iglesia. Muy bien. El juez del Supremo, Scalia, decía que era un error, porque él decía que eran los mismos ciudadanos del Estado los mismos feligreses de la Iglesia. Y hemos visto cómo desde el gobierno de Reagan para acá se ha ido erosionando esa muralla que nos separa. Ustedes lo pueden ver fácilmente. ¿Se recuerdan de los vales educativos? ¿Se recuerda cuando Rosselló padre trató de dar vales educativos y el tribunal dijo que no se podía porque violaba la separación de Estado, Iglesia-Estado? Pues ahora los vales educativos se pueden dar. Ya hay otra reinterpretación de la norma. Entonces, hemos visto, igual pasa los comedores escolares, la escuela que entra en esos programas, pues tienen que cumplir con ciertas normas. Las universidades que entran en esos programas de BKP, el préstamo y todo eso, tienen que cumplir con ciertas normas del Estado. Los hospitales que reciben Medicare y todos estos seguros que son subsidiados por el Estado, tienen que cumplir con normas del Estado. Entonces, si todas estas instituciones son religiosas, el Estado poco a poco las está controlando. Y lo último que hemos visto fue con el COVID. Yo estaba viendo una religión que recibió cerca de $1 millón, leí en el periódico, porque le dieron ayuda también a las iglesias. Usted puede decir, eso está muy bien, que le den toda la ayuda posible. Está muy bien mientras no se sacrifiquen los principios, que fue lo que pasó en la iglesia cristiana cuando Constantino unió la iglesia con el Estado y hizo que la iglesia cristiana sacrificara sus principios por beneficio económico. Entonces, hemos visto cómo esa muralla se va deteriorando. Le faltaba, de las 7 cabezas del dragón, le faltaba una. Esa una sería la única que aplicaríamos un método distinto de lo que hemos estado utilizando para interpretar, porque estaríamos usando el método futurista, estamos hablando del futuro. Todas las otras hemos utilizado el método histórico. Ya dijimos que era Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma cristiana, Francia. La séptima, Estados Unidos. El día que caiga esa pared que separa el Estado y la Iglesia, estaremos frente a un sistema político religioso que es la secta. En el capítulo 13, cuando hablemos de ese capítulo en su momento, otro día, porque es otro tema, vamos a analizar en detalle por qué estamos seguros que es Estados Unidos. La tierra de libertad, donde
prácticamente han sido los paladines de la libertad religiosa. Pero estamos viendo cómo se va acercando a lo que está profetizando. Seguimos. Nos decía ese versículo, ok, si nosotros vamos a Éxodo 19:14, y quiero traerle este tema porque lo he visto. Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Y el 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Por qué le leo ese versículo? Porque aquí dice que la mujer recibió alas de águila y huyó al desierto. Me llamó la atención ver comentaristas bíblicos que dicen que esas alas son una nave espacial que va a buscar al pueblo de Dios y se lo va a llevar. Me llamó la atención ver cómo algunos especialistas bíblicos, tratadistas, dicen que eso es un avión gigante que se va a llevar el pueblo de Dios a Petra, a la ciudad en el desierto. La Biblia, cuando nos habla de alas, nos habla de velocidad. Es un símbolo de velocidad. Por eso, cuando hablábamos de las bestias que Daniel menciona, porque Daniel menciona a Babilonia, la cabeza de oro, dice que es un león con alas, por lo rápido que hizo sus conquistas. Igual, cuando habla de Grecia, dice que es un tigre que tiene alas, por lo rápido que Alejandro Magno hizo sus conquistas. Muchas veces cuando se refiere a los ángeles con alas, se refiere a la velocidad, como ellos actúan, como ellos se mueven, porque son seres espirituales. Entonces, traigo esa aclaración porque he visto muchas interpretaciones que están fuera del contexto bíblico. Seguimos. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. El agua representa gentes, representa ejércitos, representa persecución, siempre lo ha sido en la Biblia. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió su boca y tragó el agua que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ya la mujer la dejó tranquila, no se preocupa por la mujer, el dragón. Y guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Las personas que dicen que aquí solo se refiere en el capítulo 12 al pueblo de Israel, dice, mire, es sencillo. Si el primer versículo habla del sueño de Jacob, es Israel. Y si el último versículo habla que guarda los mandamientos, es Israel. Porque los mandamientos solo los guarda Israel, porque nosotros no guardamos los mandamientos. Pues mire, fíjese que no, ahí está diciendo que el pueblo de Dios guarda los mandamientos. Y está hablando de Cristo, y todos sabemos que Pablo habla de un Israel espiritual. Porque es el pueblo de Dios. Entonces, está hablando del pueblo de Dios, independientemente de la parte que fue el Antiguo Testamento, según la Biblia, y la parte que es el Nuevo Testamento. Ahora bien, hay dos cosas. El testimonio de Jesucristo, ¿qué es? ¿Qué es testimonio? Su carácter. Su carácter. Tiene dos características. Guardan los mandamientos y tienen el carácter. Hay un versículo en Apocalipsis que dice que se abrió el velo del templo en
y se vio el trono del Padre y está el testimonio. Y algunas versiones dicen la ley. Dios es amor y misericordia. Su carácter es la ley. Y la palabra de Dios es eterna. No porque lo diga yo, lo dice la Biblia. Dice, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Así que esa característica del remanente, de mantenerse fiel a los mandamientos y tener el carácter de Jesús, es un requisito indispensable para los que queremos ser salvos. No porque lo diga yo, lo dice la Biblia. Ahora bien, ¿qué pasó con la mujer en el desierto? ¿Se fue al desierto? Capítulo 17. Versículo 3. Y me llevó el espíritu ¿a dónde? Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas. La mujer que era perseguida por el dragón sale manejando el dragón. Eso le pasó al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesús. Yo voy a ir un momentito, porque son datos más históricos, al PowerPoint para mencionarle unos detalles para que ustedes tengan la certeza de qué fue lo que sucedió. Yo voy a comenzar, voy a ir directo a la diapositiva número 8. Cuestión de tiempo. Nosotros hablamos de que el dragón todo el tiempo hizo lo posible por perseguir a la mujer. Si nosotros vemos en la historia, eso pasó muchísimas veces. La primera vez que sucedió así, de una manera, vamos a decir, extrema, fue con Babilonia. Babilonia destruyó a Jerusalén, destruyó el templo, se llevó la gente como esclava y al final regresaron apenas como 80.000 personas. Todos los otros millones se murieron en el proceso. Igual se llama Babilonia a este poder que va a surgir en el futuro, que era el que iba a gobernar los 1260 días. O sea, que tiene esa misma característica que tuvo la Babilonia en la población. Nosotros tenemos que mencionar primero que los emperadores romanos, hay 10 que hicieron grandes persecuciones contra el pueblo de Dios. Estuvo Nerón, estuvo Domiciano, estuvo Trajano, estuvo Marco Aurelio, estuvo Séptimo Severo, estuvo Maximino, estuvo Decio, estuvo Valeriano, estuvo Diocleciano y estuvo Juliano. Todos tuvieron periodos de persecución. Normalmente nosotros hablamos del ciclo romano, pero el ciclo romano era bien pequeño. Había una arena en Roma que cabía sobre 250.000 personas, que ahí se mataban los cristianos por miles. Y los cristianos, simplemente por no adorar al emperador, porque el emperador era Dios, era uno de los nombres que tenía, divino, sumo pontífice,
el que no adoraba al emperador lo mataba. No había ninguna otra razón. Simplemente si no adoraba al emperador, lo podía matar. Pues eso prácticamente extinguió a los cristianos. Y los pocos cristianos que quedaban tenían que vivir en la catatumba y tenían que vivir escondidos. Y como hablábamos, en el desierto, en los lugares más remotos que pudieran encontrar, ellos tenían que vivir ahí. Hasta que vino Constantino. Constantino, una persona inteligente, brillante, hablaba como 5 idiomas, un líder, se dio cuenta que Melquiades, que era el obispo de Roma, un viejito del norte de África, que no hablaba muy bien el latín, Melquiades era muy conservador, pero tenía un ayudante que se llamaba Silvestre, que era un joven ambicioso, líder, como todos los jóvenes, yo creo que hay con mucho talento. Y entonces, al morir Melquiades, Constantino nombra a Silvestre obispo de Roma. Y de una vez negocia con él y le dice: mira, ustedes salgan de la catatumba, aquí vas a construir, le da un terreno donde se construye la Basílica de San Pedro, este palacio va a ser su casa, y ustedes pueden venir a la corte y problemas solucionados. A cambio hay que hacer unos sacrificios, hablamos que entre esos sacrificios trae Constantino el domingo, y viene también la adoración a las imágenes. Por eso es el cambio de los 10 mandamientos. Se cambia el cuarto mandamiento y se cambia el segundo mandamiento. Ahora bien, el emperador Justiniano en el 538 decreta que el obispo de Roma estaba por encima de todas las iglesias cristianas de la tierra. Ahí comienza a contar los 1260 años que se ha profetizado, que salen muchísimas partes de la Biblia. Este periodo de 1260 años va a correr del 538 a 1798. Como pueden ver, Daniel 7 nos habla de ese periodo. Apocalipsis 11 nos menciona ese periodo en el versículo 2, en el versículo 3. Apocalipsis 12 nos lo menciona en el versículo 6 y en el versículo 14. Y Apocalipsis 13 nos lo menciona en el versículo 5. O sea que muchísimas partes de la Biblia nos habla de esos 1260 años. Nos lo mencionan como 42 meses o 1260 días. Recuérdense que en la profecía tenemos el principio de día por año. Seguimos. Daniel también nos habla en el capítulo 7 de un pueblo pequeño, que es un rey pequeñito, porque de esos 10 reyes que surgieron en Europa, hablamos después del Imperio Romano, surge uno pequeño. Ese pequeño, nos dice en Daniel 7, sale de la cuarta bestia, sale de Roma como tal, viene después de Roma, cuando se vive en Europa. Entre los 10 cuernos, entre los 10 reyes, nos dice, sale de uno de los 10 naciones europeas, porque está en Italia, era una de las tribus que había. A diferencia de los otros, se enfoca en ser un sistema político religioso, a diferencia de los otros reyes, de los otros 10. Este era el único que era un sistema político religioso. Se llega a convertir más importante que los otros. ¿Por qué si era tan pequeño? Si solo tenía los estados pontificios, se convierte tan importante. Muy sencillo, porque él controlaba la religión de toda Europa y todo el derecho civil lo llevaba él. En lugar de ser como hoy en día, que uno va al registro civil y se lleva el acta de nacimiento, de matrimonio, de defunción y todo ese tipo de asuntos, de divorcio, pues todo eso lo llevaba a la iglesia. Por eso se convierte importante. Derriba 3 reyes. Siempre dijimos que había derribado los otros 3 reyes. Estos son los cédulos, los vándalos y los ostrogodos. Habla palabras contra el Altísimo. Hablar palabras contra Dios era lo que decíamos en Apocalipsis 17, que blasfema. Eso es hacerse pasar por Dios
y perdonar pecados. Ahora bien, a los santos quebrantará, dice dice Daniel 7:25. En ese periodo de tiempo, que es lo que llamamos la Edad Media, calculan que murieron aproximadamente, algunos hablan de sobre 60 millones de personas, con todas las guerras, con todas las cruzadas, con todo ese tipo de situaciones que surgieron. Pensará cambiar los tiempos y la ley, nos dice Daniel 7:25. Se cambió el sábado, el cuarto mandamiento, y se cambió el segundo mandamiento que prohíbe la idolatría. Esa es una síntesis de lo que sucede en ese periodo de 1260 años, con ese rey que surgió en Europa. También mencionamos que en 1798 el general Berthier, enviado por Napoleón, apresa a Pío VI y termina ese gran periodo de la historia. Bien, tengo que hacer una pequeña aclaración, y es que dentro de ese periodo, en el siglo XIII, surge la Santa Inquisición. La Santa Inquisición surge para controlar las herejías que se estaban extendiendo en esos últimos 6 siglos en Francia, Italia, España y Portugal, mayormente. Digo mayormente porque llegó hasta América la persecución en la Santa Inquisición. En el año 1229, mediante una ordenanza real, se establece que las autoridades civiles y eclesiásticas tenían la obligación de recuperar aquellas tareas y buscar castigar a los herejes. No obstante, apenas 2 años después, el Papa Gregorio IX dictaminó, mediante la normativa Excomunicamos, que la Iglesia sería la única con ese poder. Como podemos ver, ya era al final de ese periodo de 1260 años. En el primer concilio de Nicea, en el 325, la Iglesia formula el credo niceno, el original. Se decretó también que todos los miembros del clero estaban prohibidos el vivir con cualquier mujer que no fuera su madre o su hermana, o sea, un 3. Ya comienza a surgir en la Iglesia el celibato. En el concilio de la Odisea, después del 343, en el canon 29, se dice: los cristianos no judaizarán y estarán ociosos el sábado, sino que trabajarán ese día. ¿Qué sucede? Ya se establece que el sábado no es el día del mandamiento. El concilio de Constantinopla del 381 definió la divinidad del Espíritu Santo, cuya divinidad es la misma del Padre y del Hijo. En el concilio también se reformula el credo de Nicea. El concilio de Éfeso del 431 proclama a la Virgen María como la Madre de Dios, en oposición a lo que expresaba Nestorio, que defendía que María debía ser llamada la Madre de Cristo. ¿Por qué? Porque si María es la Madre de Dios, entonces, por un silogismo, María es Dios también. En el concilio de Calcedonia, el 451, se establece que Cristo está compuesto de un alma racional y de un cuerpo consustancial con el Padre, es divino y es humano. El problema sería en lo que radica el alma, porque para nosotros la Biblia enseña que el alma es el soplo de vida. También determina el concilio la prohibición de los casamientos de las monjas, de los monjes y de las vírgenes consagradas.
sigue la doctrina del celibato. El tercer concilio de Constantinopla, del 680 en adelante, establece, condena el monoteísmo y reafirma que Cristo, siendo Dios, hombre, tiene voluntades humanas y divinas. El segundo concilio de Nicea, del 787, definió la validez de la veneración de las imágenes santas, condenando así la iconoclástica. La iconoclástica son unos dibujos que hacían en el Imperio de Oriente, pero se establece la veneración a las imágenes santas, que es lo que está en contra del segundo mandamiento. El cuarto concilio de Letrán, en 1215, establece el celibato, lo define, y la doctrina de la transubstanciación, y condenó a los albigenses. La doctrina de la transubstanciación consiste en que el pan y el vino se vuelven el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo literalmente, mientras que para nosotros, todos los protestantes, es un símbolo nada más. El quinto concilio de Letrán, de 1512, definió la inmortalidad del alma, principio que no es bíblico. El primer concilio de Letrán y el segundo concilio de Letrán condenan e invalidaron el concubinato y los casamientos de los clérigos, imponiendo así el celibato clerical. El concilio de Trento de 1500 consagra los sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio, los 7 sacramentos. Además, el concilio de Trento habla de la doctrina de la gracia y el pecado original. El pecado original tiene una interpretación que difiere de la enseñanza bíblica. Además, que se establece el culto a los santos, se establecen las reliquias, porque se tenía para que una iglesia se pudiera darle la bendición especial para que se convirtiera en iglesia. En esa época debería tener una reliquia especial. Por eso cuando usted va a España y a Italia, encuentra que si en una están los clavos de la cruz y en el otro hay un pedazo de madera de la cruz y está el brazo de no sé quién y está así reliquiada, súper extrañas que usted se debe encontrar. Pero es que en ese momento llegó a requerirse que se tuviera reliquias, porque recuérdense que de la religión que venía Constantino, que era el mitraísmo, se requería tener reliquias. O sea que fue parte de esa influencia que recibimos. También en ese concilio se habla de las indulgencias, que fue la gran controversia que hace que en su momento se hiciera la reforma, las indulgencias y la naturaleza de la iglesia. El concilio del Vaticano I, de 1869, proclamó como dogma la infalibilidad del obispo de Roma. O sea, que el obispo de Roma no se equivoca nunca. En el año 1854, Pío IX proclama como dogma la Inmaculada Concepción de María. Y en el 1950, el Papa Pío XII proclama como dogma la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Ahora bien, ¿por qué le traje todos estos detalles históricos? Porque yo quería que ustedes notaran cómo en ese periodo de tiempo la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, por las presiones políticas, fue cambiando la doctrina. Ahora bien, yo no soy nadie para juzgar a nadie, porque eso sería una blasfemia. El que juzga es Dios. Y Dios
nos dice en Apocalipsis: ha caído Babilonia, salid de ella por lo mismo. El pueblo de Dios es más grande de lo que nosotros pensamos. Dios tiene parte de su pueblo en todas esas religiones. Y Dios lo está llamando para formar ese remanente que guarda los mandamientos y tiene testimonio de Jesús. Puede ser que usted y yo, que atesoramos nuestra Biblia, que sabemos cientos de versículos de memoria, que llevamos todos los días la Biblia con nosotros, tengamos costumbres y doctrinas de Babilonia, pensando que estamos en la verdad. Pero el mayor engaño, mi querido hermano, es el que usted se hace. Es el que uno mismo se hace. Por eso yo lo invito. Vamos a volver a la Biblia. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos capacite para ser parte del reino. No podemos quedarnos en Babilonia. No podemos seguir en la tradición, poniendo la tradición por encima de la Biblia. Tenemos que volver a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y como esta mujer de Apocalipsis 12, tenemos que estar de pie sobre el firme fundamento que es la palabra de Dios. ¿Hay alguien aquí que quiere ser parte del remanente? Póngase de pie, vamos a orar. Aquí está tu iglesia una vez más. Te damos gracias, Señor, que nos has mostrado en tu palabra con claridad lo que significa el capítulo de Apocalipsis 12. Te damos gracias, Señor, que has establecido que ese llamado que nos has hecho es para un pueblo santo, un real sacerdocio, para personas que quieren guardar tu mandamiento y que quieren tener ese carácter santo. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu para poder lograrlo. Y enséñanos, Señor, en tu palabra el camino para poder llegar a ese lugar que tú quieres que lleguemos, a esa santa Jerusalén. Ahora te pedimos, Señor, por esos hermanos que están en Babilonia, Señor, tócalos, llámalos, que escuchen la voz del ángel, que Babilonia ha caído y que debemos cambiar para poder todos juntos, Señor, poder verte venir en gloria y poder decir: este es nuestro Dios, en Él hemos confiado y Él nos librará. Que Dios los bendiga. Amén.